vamos a analizar algo en la palabra, hermano, que estábamos ahí. El Señor nos tenía ahí algo, revisando algo en la Biblia. Y me parece muy interesante que lo podamos revisar. Déjenme chequearlo acá, que se me perdió aquí en los apuntes. Es acerca de los remanentes. El domingo pasado por la tarde vino esto a mi corazón mientras enseñaba, hermano, y digo, yo voy a revisar esto un poquito más amplio, y de verdad que hay mucha información que podemos extraer. En el libro de Isaías capítulo 1 verso 9, quiero agarrar ese versículo como un versículo base. Isaías 1 verso 9 dice la palabra del Señor que si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedase un remanente, mire esa palabrita, que nos quedase un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Mire todo lo que podemos extraer en ese versículo. Se lo voy a leer nuevamente. Está hablando ahí el profeta Isaías y dice: si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedase un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Usted sabe que Sodoma fue destruido totalmente, no quedó nada, no quedó nada. Esas ciudades, hermano, en los días de Lot, usted puede leerlo ahí, creo que eso está en Génesis 19, si no estoy mal. Dice que esas ciudades quedaron destruidas totalmente. Entonces agarra esa analogía el profeta Isaías, dice: si el Señor no hubiese apartado un remanente, fuésemos como esa ciudad. Entonces, por eso me llama la atención, hermano, que mire, nosotros somos un remanente de Dios. Mire qué lindo eso. Nosotros somos un remanente. Dios ha conservado, hermano, mire, si lo viéramos aún fuera de esta tierra, Dios ha conservado su amor aquí en la creación humana. Y uno dice, y vuelvo a aquello, hermano, qué misericordia la de Dios. Y ahora, entre toda la humanidad, Dios ha conservado a su pueblo. Hay un remanente. Esa palabra remanente es resto. Eso quiere decir, entre las acepciones, quiere decir es resto, hermano. Es algo que quedó. Dice que es residuo. Es como dejar algo, es quedar. Y fíjese que es una palabrita que también se puede decir como un sobreviviente. Un sobreviviente. Entonces, mire qué cosas, hermano, sobreviviente. Entonces, en este sentido, yo quiero que revisemos esto y vamos a ver algunos ejemplos, hermano. Lo que yo quiero llevarlo a usted, hermano, es que nosotros podamos saber que como remanente de Dios tenemos que guardar esa posición que nos dieron. Ya va a ver por qué le estoy tratando de explicar todo esto. Gracias. Porque hay algo que yo pude ver en cuanto a esto, es que aunque hubo destrucción, en los casos que vamos a ver, aunque hubo destrucción, aunque hubo muerte, aunque hubo, hermano, desolación en algunos casos, pero el Señor guardó un remanente. Yo lo veo esto como que, hermano, que no se pierda todo, que no se pierda todo.
Vamos a hablar un poquito más despuesito del diluvio, por ejemplo, del diluvio. Hermano, eso fue una destrucción total. Pero sabe que el Señor guardó animalitos para que no fueran destruidos. Él dijo, voy a guardar, y mire cómo los conservó. Por parejas los conservó y los metió al arca. Un remanente, que no se pierda todo. ¿Sabe qué es esto? Aquí lo voy a cuadrar. Mire, no todo es malo. No todo es malo. Siempre hay algo que se conserva bien, que se conserva puro. No todo es malo. Entonces yo veo que la iglesia tiene esa entidad, hermano, esa identidad. Yo veo que la iglesia tiene eso, de que nosotros hemos sido como un remanente porque nos hemos guardado para el Señor. Entre toda la humanidad que se dedica a otras cosas, hay un remanente que tiene en su corazón y en su mente serle fiel al Señor. Entonces, en ese sentido, hermano, quiero en el nombre del Señor poder, mire, llevarlo a usted por un recorrido en la palabra y podamos ver las veces donde hubo un remanente. Las veces donde hubo un remanente. Y el primero que yo encuentro en la Biblia, no sé si más antes, seguramente hay hermano, pero el primero que yo pude ahí ubicar fue a Noé. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 8, ahí es donde el Señor determina, hermano, el Señor determina destruir la tierra. Destruir la tierra. Mire, ¿quién más, hermano, que el Señor tiene poder para eso? Él determinó destruir la tierra. ¿Por qué el Señor tomó esa hermano, cómo el Señor tomó esa decisión de destruir todo? Por la maldad. Hermano, la tierra estaba corrompida, la tierra estaba, hermano, mal. Mire, era un desastre la tierra moralmente hablando. Pero viene el Señor y dice ahí en Génesis 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ahí está un remanente. Mire, a esto donde yo quiero llevarlo. ¿Cómo nos convertimos en ese remanente? Hallando gracia delante del Señor. ¿Sabe qué se me venía cuando estudiaba esto, hermano? De veras que nosotros somos un remanente. ¿Cuánta gente se murió con esa pandemia, hermano? Y se siguen muriendo. Y nosotros aquí estamos. Somos un remanente. Hemos sido guardados. Hemos sido guardados. Otros no la pasaron, hermano. Otros no la pasaron. Nosotros somos un remanente. Entonces dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y dice ahí, hermano, el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Pero yo subrayo aquí en amarillo, dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Y Noé andaba con Dios. Noé, mire qué diferente a lo que vimos en la mañana. Ellos eran perseguidos por el Señor, la roca los seguía a ellos. Pero mire, Noé andaba con el Señor. O sea que donde andaba el Señor, ahí andaba Noé. ¿Quién seguía a quién? Noé seguía al Señor. Entonces, este hombre, hermano, entre toda la humanidad, ¿cuántos millones de personas había? ¿Cuánta cantidad de gente había? Pero mire, entre todo fue un remanente en el que el Señor encontró agrado y dijo, yo tengo que dejar de qué manera se tiene que poblar la tierra nuevamente. Entonces yo he encontrado que Noé, dicen otras versiones, hermano, es un hombre íntegro. Es un hombre íntegro. Mire, cuando se estudia esto, hermano, en esos días, yo sé que esto es un poquito fuertecito, hermano, pero hay que irnos acostumbrando a ver la Biblia un poquito más adentro. Mire, en esos días, usted lee ahí los primeros versículos de Génesis 6, dice la Biblia que seres de afuera, otras creaciones, bajaron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con las humanas. Y desde ahí donde salen los hombres de renombre, ¿sabe qué? Es de ahí donde salen los gigantes, de esa mezcla de lo de afuera con lo humano. Entonces, cuando dice la Biblia que Noé era un hombre íntegro, quiere decir que su genética no estaba trastocada, que su genética era pura, tal y como Dios la había dejado. La genética de Noé, su sangre, no estaba mezclada. Entonces, mire que el único hombre que tenía eso todavía, por decirlo así, hermano, yo sé que es tremendo decir esto, pero que conservaba
el diseño original que Dios hizo con Adán era Noé. El único que conservaba el diseño original que el Señor hizo con Adán era Noé. De ahí toda la humanidad tenía problemas porque su genética estaba trastocada. No eran íntegros, no eran hermanos, no eran puros. Entonces, el Señor se fija en esta familia. Esa familia está conformada por 8 personas: el esposo, la esposa, 3 hijos y las 3 esposas de esos hijos. Ahí son 8 personas. Por eso es que la Biblia dice que los que se salvaron, hermano, mire ese remanente de millones de personas, solo 8 fueron conservadas porque eran íntegros. Entonces, donde quiero llevar este mensaje, iglesia amada, es que nosotros como iglesia debemos de mantener la pureza, porque eso a nosotros nos va a dar, mire, nos va a dar ese sello de remanentes, nos va a dar ese sello de que pase lo que pase, nosotros vamos a permanecer en Dios. Mire esto, sea que nos vayamos de esta tierra, o sea que nos quedemos aquí, dice la Biblia, del Señor somos. Nadie nos quita ese sello. Pero porque nosotros tenemos en nuestra genética, hermano, la sangre de Cristo. Pero hay que conservar esa pureza, hay que conservarla. Usted es un remanente de Dios. Usted es un remanente de Dios. Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado. Y Dios quiere que como remanente, hermano, entonces empecemos a multiplicarnos. Lo que hizo con Noé, empezar a poblar la tierra porque era un buen remanente, era una buena semilla. Los agricultores, hermano, ellos siempre que cosechan, me acuerdo yo que mi abuelito, siempre que él cosechaba maíz, él escogía el mejor grano para que esa semilla no se perdiera. Él decía, yo tengo que conservar, lo demás lo vamos a comer, lo demás lo vamos a devorar, ese sí démosle viaje. Pero este buen grano no lo podemos comer, porque con este buen grano vamos a permitir tener más. Entonces, hermano, había un remanente que se guardaba para que se multiplicara más. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y ahí la vemos representada en Noé. Entonces, Noé era un remanente. Quedó de toda la humanidad, solo quedó Noé y su familia. Y eso eran 8 personas. Mire este remanente. Hablamos un poquito en la mañana de esto. Números 32:11. Ahí vamos a ir avanzando, hermano. Es más, yo creo que sí puse el relojito así. Aquí está, calidad. Para bien de todos los que tienen hambre, vamos a poner el reloj bien puesto, hermano. Vamos a ver. Aquí lo voy a tener bien chequeadito. Mire, en Deuteronomio, le dije, Deuteronomio capítulo 32. Número 32, sí, perdón. Dice la palabra: de todos, miren esto, miren la Biblia cómo nota algunos datitos bien importantes. De todos los que rescaté de Egipto, de todos, ninguno, oiga esto, hermano, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones, remanente. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor. Mire qué bonito esto, porque ellos dos han seguido al Señor de todo corazón. Mire ese remanente. Mire, hermano, hablábamos hace un poquito y esto va bien conectado con lo que hablábamos por la mañana, porque todos estuvieron bajo la nube, todos se alimentaron con la misma comida, todos bebieron la misma bebida, todos, pero de la gran mayoría no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto, murieron. Por eso estamos viendo ahorita, hermano, lo que usted va a ver en este mensaje es cómo la gran mayoría es destruido, pero el Señor guarda un remanente. El Señor guarda un remanente. Aquí vemos que toda una generación, hermano, en el libro de Éxodo,
12:37, se lo voy a leer para seguir hablando un poquito de esto. Dice que partieron los hijos de Israel. Eso es cuando salieron de Egipto. Esto es cuando salieron de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Asústese. Unos 600,000 hombres de a pie. 600,000. Más de medio millón. Y todavía sin contar los niños. Y de esos 600,000, me dice la Biblia, que solo 2 pasaron. Óigame, ese remanente sí que está terrible, hermano. Ese remanente, de los que vamos a hablar, yo creo que este es el más cardíaco, hermano. Ahí los que estudian ingeniería, los que saben de matemáticas, saber qué proporción será esa. 2 entre 600,000, ¿cuántos ceros dará, hermano? Híjole, hermano, 2 de 600,000. ¿Qué remanente ese? Mire, si ponemos con lo que leímos anteriormente, de todos los que salieron de Egipto, ninguno, dijo el Señor, va a pasar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, remanente. Pero ¿por qué ese remanente? Porque ellos siguieron al Señor de todo corazón. Hermano, es que ahí está. Esto es lo que quiero mostrarle a la luz de la palabra. Esto es lo que quiero mostrarle, hermano, que cuando nosotros, mire, nos guardamos para el Señor de veras, pero hermano, que hay un deseo de serle fiel al Señor, eso cuenta mucho, hermano. Déjeme decirle, aunque no lo logremos muchas veces, porque siempre le fallamos al Señor, hermano. Pero si hay un deseo vehemente de serle fiel al Señor, hermano. Aunque no lo logremos, el Señor lo toma en cuenta en eso. Pero hay mucha gente que, hermano, aquí no hay ninguno, pero hay mucha gente que peca porque quiere pecar. Se porta mal porque quiere portarse mal, hermano. Eso es diferente. Eso es distinto. Entonces, aquí hay 2 hombres, un remanente, pero qué remanente es, hermano, qué remanente más pequeñito ese. 2 de 600,000, sin contar los niños. Entonces, el Señor no se agradó de la gran mayoría de ellos. No se agradó de la gran mayoría de ellos. Se quedaron postrados en el desierto. Entonces, hermano, hay que seguir al Señor con todo nuestro corazón. Hay que seguir al Señor con todo nuestro corazón, serle fiel al Señor. Mire, cuando usted busca otros datos de Caleb y Josué, dice la Biblia que ellos tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Dentro de ellos había algo distinto, hermano. Por lo que predicamos en la mañana, mire, a la gran mayoría no se metió el Señor en ellos, pero en estos 2 sí se metió el Señor en ellos. Y le hizo una afectación en su espíritu, les cambió su espíritu, tenían un espíritu distinto. La palabra espíritu se puede también tomar como tenían un corazón distinto, les cambiaron su corazón. Hermano, mire, cuando el Señor se mete en nosotros, hermano, hay cambios. Es imposible que una persona siga siendo la misma. Cuando el Señor se mete en uno, empieza a hacer cambios, hermano, y empieza a cambiar un montón de cosas que nosotros tenemos. Entonces, este remanente, 2 personitas, hermano, Josué y Caleb. Revisemos otros. Entonces, de toda la humanidad se salvaron 8, remanente. De toda la humanidad en el diluvio se salvaron 8. De todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida, remanente. Pero en este pasaje que vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 18, aquí vamos a entrar en otros detalles, hermano. Porque de repente no hay ataques a un pueblo total, hay ataques por ejemplo, ahorita vamos a ver un ataque a los sacerdotes. Hay ataque a los sacerdotes. Yo no sé si aquí hay sacerdotes. ¿Hay sacerdotes acá? Mire, cuidémonos, mantengámonos fieles al Señor, porque hay ataques a los sacerdotes. Quieren devorar los sacerdotes, hermano. Quieren matar nuestro sacerdocio. Con algunos lo han logrado. Hoy por hoy no están ejerciendo su sacerdocio. Pero mire, hermano, ¿cómo hay un ataque? Leamos esto si quiere. Primer libro de Samuel 22, 18.
Dice, entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Mira que va dirigido el ataque, a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían el efod. Mire, 85, hermano. Oh, hermano. Dice que estos hombres vestían el efod de lino. Y Anod, ciudad de los sacerdotes. Esa Anod era una ciudad donde solo vivían sacerdotes. No sé aquí, pero allá en San Pedro, por ejemplo, hay colonia, solo los maestros. Y hay colonia, no, aquí solo viven los que trabajan en tal lugar. Esto era algo así, ahí solo vivían sacerdotes. Era una ciudad de sacerdotes. Entonces dice ahí, hermano, que lo hirió o la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. Miren esto, niños ya un poquito mayorcitos y niños de pecho. O sea, mataron el sacerdocio, hermano, desde el más grande. Si alguien estaba un niñito que estaba todavía en su cuna, pero decía, este es un hijo del sacerdote, entonces cuando crezca va a ser sacerdote, hay que matarlo. Mire, hermano, cómo a veces se puede atacar el sacerdocio aún sin haberse desarrollado. Hermano, ahí hablamos otro día de esto, pero no me quiero detener en esto. Dice, hermano, niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Pero mire el remanente, mire el remanente. Primer libro de Samuel 22:20, ahí mismo. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Ahí está un remanente. El Señor, ahí no dice, hermano, que fue algo milagroso, pero yo creo que si se salvó ese hermano es por un milagro de Dios. Es porque Dios dijo, voy a dejar un remanente. No puede ser que el sacerdocio quede aquí nada más. Mire, hermano, que el Señor me ayude a darme a entender en esto. Qué importante es saber lo que somos. Saber lo que somos. Hermano, que por ejemplo sepamos que el Señor siempre tiene misericordia de su pueblo. Hermano, hay un versículo, fíjese. Ayer lo estaba leyendo, pero no lo anoté. Digo yo, ¿será que? Creo que está en Romanos 4. Déjenme buscarlo. O 11. Romanos 11. Donde dice que el Señor ha guardado un remanente para este tiempo de gracia. Algo así dice. Vamos a ver si lo encuentro. Sí. Mire, 11:5 de Romanos, si quiere búsquelo y leámoslo, porque esto es lo que yo quiero, lo que el Señor ponía en mi corazón, hermano, de que nos conservemos como un remanente de Dios. Nos conservemos como un remanente de Dios. Dice, le voy a leer desde el 4, dice, ¿y qué le contestó la voz divina? Yo creo que esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí se vino, he apartado para mí 7,000 hombres, los que no han arrodillado ante Baal. Pero viene Pablo y agarra esa analogía y dice, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. ¿Quién cree que es ese remanente que ha sido escogido por gracia? Somos nosotros, hermano. Nosotros somos ese remanente. Entonces sepa que usted es un remanente de Dios. Dios nos ha, entre las millones de personas que hay, hermano, mire, qué misericordia que el Señor se fijó en nosotros. Yo quiero guardar este remanente, lo quiero poner aparte. Porque en ellos yo me voy a manifestar, a través de ellos yo me voy a dar a conocer, a través de ellos yo voy a predicar, a través de ellos yo voy a llevar la verdad, a través de ellos, ese remanente somos nosotros guardados. Entonces, cuando volvemos allá al sacerdocio, hermano, perdóneme, si matan a Abiatar también, yo creo que ahí queda el sacerdocio, ya no hay más sacerdotes. Mire, se quedó uno para que ese uno se multiplicara y que el sacerdocio en la casa del Señor no se perdiera. Entonces, cuando estudia un poquito a Abiatar, hermano, mire qué cosas tan interesantes y tan curiosas tiene en la Biblia.
el Señor Jesucristo hace referencia de este. Cuando está el Señor Jesucristo en su ministerio, hace referencia de este Abiatar. Interesante, hermano. Hasta ayer yo me di cuenta de eso. Ayer que estudiaba esto, me di cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo habla del que alimentó a David cuando entró a la casa del Señor y que no le era permitido comer el pan de los sacerdotes. Por eso vino este lío. Ese lío de matar a los sacerdotes. Usted sabe que Saúl andaba persiguiendo a David. Y en esa huida, David llegó donde a Ahimelech, este sacerdote. Y sin que fuese sacerdote David, sin que viniera de la tribu de Leví, él comió pan consagrado y no podía comer. Eso solo le estaba permitido comer a los sacerdotes. Eso le trajo problemas a este porque defendió al enemigo de Saúl, que era David en ese entonces. Entonces por eso Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes. Mire, Saúl es alguien que mata al sacerdocio, hermano. Tremendo. Pero lo que me llama la atención, que quien alimentó a David fue Ahimelech, el papá de Abiatar. Hasta ahí vamos bien. El que alimentó a David y a sus hombres fue Ahimelech, el papá de Abiatar. Hasta ahí vamos bien. Es que ya me mira cara de pollo usted, ¿va? No, todavía no. Todavía aguanta. Pero mire cuando el Señor Jesucristo trae esto a mención. Mire la diferencia. Marcos 2:25, mire la diferencia. Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Dice, él y sus compañeros, ¿cómo entró a la casa de Dios en tiempo de Abiatar? Entonces yo digo, no, Señor, perdón, ahí hay un error, porque él no entró en los tiempos de Abiatar, él entró en los tiempos de Ahimelech, el papá de Abiatar. Pero hermano, lo que yo puedo entender ahí es que lo que nosotros hacemos como padres repercuten para nuestros hijos. Quien alimentó al necesitado, quien le llevó pan al hambriento, fue el padre de Ahimelech. Pero el Señor se lo tomó como que Ahimelech, como que Abiatar lo haya hecho. Entonces, no se menciona a Ahimelech en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo. No, digo, en los días de Abiatar, David entró con un gran hambre, con gran necesidad, y ese hombre les extendió pan y comieron. Entonces, dos cositas aquí, hermano. Cuando nosotros, mire, tanto en lo literal como en lo espiritual, hermano, hay necesidad en lo espiritual, hay hambre espiritual allá afuera. Y qué lindo que cuando hay hambre espiritual, que nosotros seamos esos abiatares, hermano, que le damos pan al necesitado. Que hay una palabra para el que lo necesita, hermano, que hay un pan, el pan es la palabra del Señor para el que está hambriento. Entonces, amado hermano, ¿sabe qué? Eso es bien visto a los ojos de Dios. Y ante una catástrofe, ante una situación difícil que se nos venga, el Señor guarda un remanente. Y el Señor va a guardar a aquellos hermanos que siempre extienden su mano para dar pan al necesitado. Entonces, mire qué lindo esto. Mire, esto es hermoso, hermano, porque dice, mire, 80 y tantos sacerdotes que murieron, pero aquel que le dio pan al necesitado fue un remanente que el Señor guardó. Entonces, todo esto yo lo quiero llevar a algo, hermano. Mire, al final vamos a hablar de algo. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? Pero ahí vayamos guardando esto. Mire, otro caso similar. Allá era un ataque a los sacerdotes, pero en este caso que vamos a ver, y todo esto, hermano, es que la palabra del Señor, yo cada día me enamoro más de la Biblia, hermano. Mire, hubo un ataque a los sacerdotes, pero también hubo un ataque a los reyes. Hubo un ataque severo a los reyes. Y Apocalipsis 1:5, 1:6 nos dice, que nosotros somos reyes y sacerdotes.
Hay un ataque a los reyes, hay un ataque a los sacerdotes, pero esas dos funciones están en nosotros. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, una enseñanza, yo podría decir así medio negativa. Vienen ataques para los reyes, hay ataques para reyes y sacerdotes, hay ataques. Pero lo positivo es, el Señor guarda un remanente. El Señor conserva un remanente. Entonces, en el segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 1, hay un ataque a los reyes, hermano. Hay un ataque a los reyes, a la descendencia de David, fíjese. Hermano, ¿cómo al leer esto y al verlo así literalmente, cómo aquella palabra que el Señor le dio a David? Antes de leerlo le voy a decir esto. El Señor le dio una palabra a David, una promesa, le dijo: nunca faltará en el trono de David un hijo suyo. Siempre habrá un descendiente en el trono. Siempre. Claro, eso tenía una repercusión en que Cristo Jesús es el descendiente de la tribu de Judá, de la casa de David, y que Él es el Rey eterno. Pero mientras eso se llegaba, hermano, tenía que quedar un descendiente en el trono de David. Pero en ese tiempo se puso en riesgo, hermano. Porque Atalía, leámoslo, Segunda Reyes 11:1, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó. Esa es una potestad como Jezabel, hermano. Se levantó y exterminó a toda la casa o a toda la descendencia real. Mira, a todos los reyes, a todos los que tenían sangre real. Dijo esa mujer: los voy a matar. Dice entonces, hermano, que el verso 2 dice: pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, remanente, Joás, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba, y así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Mire, otro hermano, uno. A todos los hijos, grandes y pequeños, los estaban matando. Lo que esa mujer quería es que no quede nadie de la casa real, porque yo voy a ser la reina. Eso es lo que dijo esa mujer, y logró por 6 años esa hazaña, hermano. Mire, solo una vez se registra como una mujer prácticamente tomó el trono de David. Eso es una unción jezabélica, hermano. Esa es una ministración de matriarcado. Entonces, mire, hermano, pero miremos la misericordia de Dios, porque Dios tenía una palabra y dijo: en la casa de David no va a faltar alguien, un descendiente que se siente en el trono. Siempre va a haber un hermano. Entonces dijo el Señor: mi palabra no puede quedar en vano. Tengo que salvar a alguien. Y salvó a un hombre llamado Joás. ¿Qué hombre? Si ese solo tenía meses, hermano. Cuando usted estudia la historia de Joás, yo creo que fue el rey más, no sé cómo decirle, más niño, pues. O sea, ese comenzó a reinar a los 7 años. 7 años, hermano. 7 años de edad cuando lo ungieron como rey. ¿Por qué? Porque no había nadie más. Todos los hijos del rey le dieron muerte. Entonces, ¿cómo el Señor guarda un remanente? Como el Señor dice: no voy a exterminar del todo lo bueno que yo tengo, lo voy a guardar, lo voy a cuidar. Yo voy a hacer que la semilla ahí quede, porque esa semilla se tiene que multiplicar. Entonces, hermano, no importa cuánto se multiplique la maldad en la tierra, nosotros como remanente nos vamos a mantener fieles al Señor. Vamos a guardarnos, vamos a cuidarnos, porque somos ese remanente que el Señor ha escogido para que la verdad prevalezca en medio de la mentira. Para que la verdad prevalezca en medio del engaño, hermano. Nosotros somos su remanente. Por eso hay que guardar nuestra posición, hermano. Hay que guardar esa posición de remanentes. El Señor nos ha guardado hasta este día para que nosotros, en medio de tanta mentira y tanta violencia y tanta, hermano, tanta maldad, pero hay un remanente de Dios en esta tierra, que nos guardamos puros para Él. Aleluya. Entonces, mire, aquí, hermano, hay un rey. Hay un rey que el Señor lo guarda en medio de la matanza de reyes que hubo ahí, hermano. Mire, ahí el Señor usó a una tía de él. Era una tía de él. Esta Josaba era una tía. Era hermana de Ocosías, el padre de Joás.
No sé si mencionarle esto, no viene al tema, pero hermano, qué descabellado. Mire, mire, de las cosas más terribles que se leen, porque esa Atalía era la abuelita de los reyes. Sí, era la abuelita. Leámoslo así despacito, porque le digo, mire, cuando Atalía, verso 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, la mamá de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real. ¿Y de quién era la descendencia real? De Ocosías. O sea, que ella mató a sus nietos. Descabellado eso, hermano. Descabellado. Mire esa abuelita. Digo, yo quiero ser la reina. Yo quiero gobernar. Pero mientras estén vivos mis nietos, no voy a poder gobernar. Tengo que matarlos. Mató a los nietos, hermano. Oh, hermano, es que el enemigo, mire, el enemigo sí que es sucio, hermano. Que el Señor lo reprenda, hermano. Pero el enemigo, eso es lo que le gusta: hurtar, matar y destruir. Esa es su comisión. Pero mire, hermano, en medio de eso, en medio de la maldad, en medio de todo lo que se pueda ver, en medio de todo lo que se pueda decir, hay un remanente que Dios guarda. Entonces, qué lindo es mantenernos ahí, hermano, porque sabe que mientras nos mantenemos, el Señor va a enviar ahí su ayuda. Primer libro de Reyes 18:13. ¿Cómo voy con el tiempo? Vamos a ver. Primer libro de Reyes 18:13. Híjole, hermano, se paró esto. ¿Cuánto llevo ahí? Mira que se paró este cronómetro. Ahí me conseguís a la hora que inicié, por favor. Mire, primer libro de Reyes 18:13 dice: ahora este es un ataque a los profetas. Mire cómo hay un ataque a los sacerdotes, ataques a los reyes. Ahora este es un ataque a los profetas. Oh, hermano, eso es tremendo. No le ha contado a mi Señor lo que hice. Otra potestad, hermano, del diablo. Dice: cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, que escondía 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva, y los sustenté con pan y agua. Otro remanente. Mire, no hay una información cuántos profetas eran, pero ahí, hermano, ahí era un ataque a los profetas. Que no quede nadie vivo, que ningún profeta genuino del Señor, que no quede vivo. Mire, un ataque a los profetas. Pero el Señor usó a un hombre llamado Abdías. El Señor usó a un hombre llamado Abdías, que tomó a 100 profetas y dijo: no es posible que los profetas del Señor, los profetas genuinos del Señor, queden exterminados. Entonces, el Señor guarda un remanente, hermano. Es que eso es lo que llenaba mi corazón. Cómo nosotros tenemos que estar confiados que ante cualquier ataque, que ante cualquier pandemia que se venga, hermano, el Señor va a guardar un remanente para que la verdad del Señor prevalezca. Sí, hermano. A veces, mire, fíjese que yo de veras le abro mi corazón. A veces yo cuando miro todo lo que se da, hermano, yo digo, yo me pongo a pensar: si el Señor se tardara unos 100 años, ¿qué será de mis nietos? ¿Con qué tendrán que luchar mis generaciones? ¿A qué se enfrentarán nuestras generaciones futuras? Y eso me causaba así como: Señor, por favor. Entonces yo entendí: Señor, yo tengo que desde ya marcar a mi generación para que sea una generación apartada para ti. Que aunque venga mayor confusión al mundo, que aunque venga mayor engaño al mundo, pero yo quiero, Señor, que mi generación sea una generación que conserve la pureza, así como lo hizo Noé. Entonces, hermano, va a haber un remanente siempre. Ahí mantengámonos en esa línea de que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos, si el Señor se tardara, hermano, van a ser un remanente de Dios que se van a guardar para Él, para agradarle a Él y para hacer las cosas como están en la palabra. No se van a torcer. Hay que orarle al Señor para eso, hermano, y que el Señor nos ayude a construir eso. Entonces, ahí vemos que los profetas, un ataque a los profetas. Pero mire qué lindo, hermano. Mire, lo que podía ver entre las cosas que podía ver acá, es que lo que escaseaba en ese momento era pan y agua. Cuando usted lee la historia,
Usted lee la historia de Primera de Reyes 17. Es cuando empieza Elías. Y es cuando Elías va donde queda viuda y le dice: no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Ando recogiendo unos trozos de leña para llevarlo a mi casa, entrar a mi casa, cocer lo que tengo y esperar la muerte juntamente conmigo. No hay nada más. Entonces, eso es el capítulo 17. Y el capítulo 18, ¿cómo estaría la situación si no llovía por 3 años ahí, hermano? ¿Cómo estaba la situación en Israel? Había escasez de pan y había escasez de agua. Pero mire qué enseñanza. El Señor para su remanente, aún en la escasez, aún en el hambre, aún cuando no hay, el Señor va a proveer. Y dice la Biblia, ahí lo dice, ahí lo leímos, que ese Ahimelech, o cómo se llama, Abimelech creo que se llama este, hermano. Déjeme ver cómo se llama este que sustentó a los profetas. Abdías. Este Abdías dice que sustentó a esos 100 profetas con pan y agua. Lo que escaseaba en aquel momento no les hizo falta al remanente. Entonces no tengamos miedo, que aunque allá afuera se diga que va a haber hambre, que va a haber esto, que va a haber lo otro, no tengas miedo, porque tú eres un remanente de Dios y no te hará falta nada. Hermano, tal vez escasea allá afuera, tal vez no hay nada allá afuera, pero a ti no te hará falta. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hermano, yo leía eso y yo decía, qué tremendo, que yo creo que estos la pasaron mejor que los que estaban libres, hermano. Porque estos estaban escondidos. De alguna forma estos estaban como encarcelados. Pero estos al final no les faltó el pan, no les faltó el agua. Lo tuvieron ahí cuando allá afuera no había escasez. Cuando nosotros nos mantenemos en esa posición, por eso no perdamos la posición de remanentes. Somos el remanente de Dios. Ahí lo leímos en Romanos 11. Somos el remanente de Dios, somos un remanente de Dios, hemos quedado como un remanente, hermano. Entonces no nos hará falta nada. En ese mismo libro y en esa misma historia casi, hermano, en el libro de Reyes, solo que en el siguiente capítulo, en el 19, aquí hay otro remanente. Porque según Elías, hermano, y eso es lo que leíamos allá en Romanos, según Elías, todo el pueblo de Dios se había ido tras Baal. Fíjese que la queja de Elías ante el Señor fue esa: Señor, ¿ya viste tu pueblo? Todo tu pueblo, Señor, está adorando a los dioses, a los Baales. Pero mire, hermano, mire la sorpresa de Elías. Mire cómo le contesta el Señor. Primero de Reyes 19:17 dice: y sucederá, primer libro de Reyes 19:17 dice: sucederá que al que escape de la espada de Hazael. ¿Por qué dejo estos versículos? Porque venía una destrucción. Iba a morir, hermano. Iba a morir toda, casi que ahí iba a haber otra limpia, hermano, de parte del Señor. Entonces el Señor le dice: mira, Elías, el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea que no se iba a escapar nadie. Iba a haber matanza ahí, hermano, por cómo andaba el pueblo. Pero mire el verso 18: pero dejaré 7,000 en Israel. Ahí está el remanente. Pero dejaré, remanente, dejaré 7,000 en Israel. Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Remanente, fidelidad, hermano. Oh, hermano amado, ¿cuántas presiones vendrán a este mundo? No sé, hermano. ¿A qué nos van a querer someter más allá? No sé, hermano. Pero por lo que se visualiza con las leyes que quieren aprobar, hermano, no, que los pastores tienen que realizar bodas del mismo sexo. Oh, hermano. Y el que no lo haga lo van a meter preso. Oh, hermano. Eso es lo que se mira, y yo le quisiera decir ya en un futuro lejano, pero no, hermanos, si eso está a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros como remanentes, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a ceder o nos vamos a parar bien sin importar lo que pase? Pero aquí hay un remanente que no dobló sus rodillas
ante los Baales. Aquí hay un remanente que no besó. Mire, hermano, ¿sabe qué es un beso? Es de alguna forma adorar a Dios. ¿Cómo llegó aquella mujer ante los pies de Jesús? Besándole los pies, dice la Biblia. Adoración. Eso es rendirse en adoración. Hermano amado, mire, ¿a quién adoramos? Mantengamos una genuina adoración al Señor. No desviemos nuestra adoración a otras cosas, hermano. No adoremos otras cosas, porque de repente podemos estar adorando. Hasta hijos adoramos a veces, hermano. No, hombre. No, hombre, no doblemos nuestras rodillas ante otra cosa. Mantengámonos como remanente de Dios. Esos 7,000 no doblaron sus rodillas. Me viene a memoria, hermano, el caso de Azarías, Misael y Ananías, más conocido incluso entre el pueblo de Dios como Sadrach, Mesach y Abednego. Aquellos que le cambiaron el nombre. Creo que nosotros como hijos de Dios digámosles el nombre hebreo, el nombre de Dios, el nombre que le dieron a ellos. La identidad de Dios era Misael, Azarías y Ananías. Pero cuando leemos eso, hermano, dice que ellos se rehusaron a adorar la estatua de ese rey. No quisieron. Y los llevaron donde el rey. Bueno, aquí les voy a dar una oportunidad. ¿Van a adorar la estatua o los meto al horno? Bueno, haga lo que usted tenga que hacer, señor rey, pero no lo vamos a adorar. Sepa que no vamos a doblar nuestras rodillas ante usted. Punto. Bueno, ni modo, los vamos a meter al horno. Y los metieron, hermano. El Señor los salvó. Pero el punto es, ¿cuánto pueblo de Dios estaba cautivo ahí? ¿Solo ellos 3? Hermano, todo el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Y los demás? ¿Por qué no metieron al horno a los demás? Contéstenme. Porque doblaron sus rodillas ante la estatua. Doblaron sus rodillas. Por eso no los metieron al horno, porque ellos accedieron a adorar la estatua. Entonces, mire, el remanente de Dios solo va a doblar sus rodillas ante el nombre que sobre todo nombre. Eso dice la palabra. Que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, hermano, mire, ahí tenemos que estar nosotros como remanente de Dios. Ahí sí tenemos que doblar nuestras rodillas ante ese bendito nombre que es sobre todo nombre. Pero no podemos doblar nuestras rodillas ante otra cosa. Mantengamos la posición de remanentes. Entonces, ahí hay un remanente, hermano. Hay un remanente que fue guardado y fue guardado por el Señor. Fue guardado por el Señor. Oh, hermano, aquí quería llegar. Aquí quería llegar. Apocalipsis 3:4. Ahora vamos con nosotros directamente. La iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Dice la palabra del Señor, pero tienes unos pocos, hermano. Es que el remanente es poquito, hermano. Hagamos proporciones. 8 de toda la humanidad, 2 de 600,000, 1 de 80, 1 de saber cuántos reyes, no dice cuántos, 100 profetas de saber cuántos. Eran bastantes profetas, hermano, de Dios, eran bastantes profetas. 100 de ellos, 7,000 de todo el pueblo de Israel, 7,000 de todo un pueblo, 7,000. Créame que el pueblo de Dios ya no eran 600,000, no, ya no, ya eran más. Pero 7,000 no doblaron su rodilla, remanente. Ahora me dice la Biblia
tienes unos pocos en una iglesia llamada Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y esos que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Oh, entonces aquí déjeme detenerme un poquito. No me trajiste del tiempo. ¿Cuánto me queda? ¿O dónde estaba? Hermano, déjeme hablar un poquito lo que me queda de tiempo. Mire, ¿cuántos cristianos hablan a nivel mundial? Hijos de Dios. Vaya, hagámoslo así poquito. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Puerto Cortés, evangélicas? Bastantes, hermano. Para que lo entendamos mejor, o para que nos ubiquemos mejor, va. Dejémoslo aquí a nivel ciudad. ¿Cuántos cristianos hay aquí en Puerto Cortés? Hermano, la gran mayoría están en una iglesia. Pero mire, amados, la iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo, los rótulos solo existen, hermano, para efectos de identificarnos a qué lugar vamos a ir, para más o menos conocer, esta iglesia tiene esta doctrina, esta visión. Para eso son los rótulos. Pero la iglesia de Cristo no tiene rótulos. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Aquí en Honduras, en Centroamérica, en América, en Europa, donde vayamos, la iglesia de Cristo es una. Entonces, imagínense cuántos millones cristianos habemos. Pero hay un remanente en toda la iglesia. Y ese remanente es la iglesia que va a ser arrebatada. Y aquí es donde yo quiero llegar, hermano. O sea, todo lo que le mostré anteriormente sirve porque ahí está en toda la Biblia, Pero a donde quiero encerrar este mensaje, hermano, donde quisiera que usted se llevara principalmente en su corazón es, hermano, somos parte de ese remanente. Somos parte de esos pocos que no hemos manchado nuestras vestiduras. Ese es un remanente. Y vaya, qué remanente es, hermano. Hay unos pocos, yo quisiera leer ahí, la gran mayoría de la iglesia de Sardis no ha manchado sus vestiduras, se ha mantenido fiel. Pero hermano, mire, leer eso, hay unos pocos allí, hay unos poquitos que no han manchado sus vestiduras, y ellos van a ser llevados, van a ser levantados, porque ellos son dignos. Entonces, hermano amado, mire cómo ahora ya cambiemos un poquito el mensaje. ¿Cómo tenemos que entrar a ese remanente poquitito de los que no han manchado sus vestiduras? Porque ese remanente, mire, hermano, es tremendo esto, pero ese remanente es que el Señor va a decir, no voy a permitir que lo toquen, ni que lo dañen. No, ese remanente no voy a permitir que le hagan ningún daño. Antes que empiecen a tronar los chicharrones aquí en la tierra, me lo llevo, lo levanto. Antes de que empiecen a borbandearla, porque eso va a pasar en los 7 años de tribulación, hermano. Eso es lo que va a pasar. Antes de que empiecen a sonar los cañones aquí en la tierra, me los llevo, remanente. Tengo que guardar esa semilla, tengo que guardar ese remanente, me lo tengo que llevar, me lo tengo que cuidar, lo tengo que alzar a un lugar donde nadie lo puede tocar, ni nadie lo pueda herir, nadie lo puede dañar. Remanente. Entonces, mire, el mensaje esta tarde es, hermano, ¿cómo tenemos que entrar? Tengo 5 minutitos. ¿Cómo tenemos que entrar a ese remanente de los que no han manchado las vestiduras? Mire, hermano, y si nos ha caído alguna manchita ahorita,
estamos todavía en el tiempo de gracia donde podemos decirle: Señor, por favor, lava mi vestidura. Yo quiero estar puro, quiero estar limpio delante de ti. En otras palabras, si ya no aplicamos a ese remanente, todavía es tiempo de que nos arreglemos con el Señor, hermano, lavemos nuestras vestiduras y podamos entrar a ese grupo selecto, porque no es un grupo extenso, es un grupo bien reducido, hermano. Y lo pudimos ver en todos los ejemplos. Es que, hermano, por eso es que la Biblia dice: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los llamados. En otras palabras, son muchos los salvos, pero pocos los arrebatados. Entonces, así como el pueblo de Dios siempre tuvo un remanente guardado, en este tiempo la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, tiene que haber un remanente que se guarda, que no mancha sus vestiduras. Hermano, perdóneme. Lo que pasa que no podemos dar valores absolutos, hermano. No podemos dar, no, tanto como dicen otros, no, si los salvos, los que van a ir al cielo, dicen una doctrina, no sé qué doctrina es, solo son 144,000, dice. Porque eso está de alguna forma en Apocalipsis, pero eso lo agarran mal, hermano. No es así, no podemos dar números absolutos, pero sí puede haber una proporción. Eso está a lo largo de la Biblia. Sí se puede ver que el grupo que va a ser arrebatado es minoritario, hermano. Uno de esos versículos es el que leímos: hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras. De toda la iglesia de Cristo hay unos poquitos que se mantienen, ese remanente se mantiene puro delante del Señor. Y ese remanente es el que va a ser arrebatado, hermano. Por eso los domingos por la tarde, hermano, ahí hemos estado hablando de cómo prepararnos. De veras, iglesia amada, debemos de entrar en ese tiempo de preparación. Hoy una de las palabras de profecía me llamó la atención, porque eso es lo que el Señor, hermano, ha estado poniendo en mi corazón. ¿Sabe qué ha estado poniendo en mi corazón? Que Cristo viene pronto y los tiempos de preparación se tienen que acelerar, hermano. Así como que metámosle batería, porque Cristo viene pronto, hay que prepararse. Y el Señor ayer en medio de mis sueños, el Señor ponía algo en mi corazón. Mira, es necesario que tú como pastor te prepares primero, para que tú prepares a la iglesia. Así me decía el Señor, hermano. Métele, prepárate tú primero, para que luego tú prepares a la iglesia. Por eso el viernes hablábamos, hermano, no podemos estar desaprovechando el tiempo en cosas que no tienen nada que nos van a dejar. Ya no es tiempo, iglesia. Ya no es tiempo de que estemos desaprovechando el tiempo en otras cosas que deberíamos de estarlo invirtiendo en nuestra preparación para el encuentro con el amado. Entremos en ese grupo selecto, hermanos. Si esto es por fe, no es porque nosotros lo merezcamos, no, es porque el Señor así lo dijo. Entonces, Pablo habla de esto en 1 Tesalonicenses 4:16. Con esto vamos a cerrar. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Me llama la atención ese siguiente versículo, el 17. Aunque lo hemos leído un montón de veces, pero mire, hoy le vamos a sacar algo más. Dice: entonces nosotros, los que estemos vivos, pero después, y que permanezcamos. O sea, eso me dice que no son todos los vivos. Mire esto, no son todos los vivos. No. Por eso leamos bien. Y nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados, juntamente con los que se levanten de la resurrección. Eso dice: con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pero importantísimo ese dato ahí, hermano. No es todos los vivos.
Entonces, hay vivos que no permanecieron, esos no entran ahí, esos no entran. Entonces, mire, el remanente que va a ser arrebatado, que va a ser guardado por todo lo que se viene en la tierra, por todo, hermano, ahí lo hemos hablado, en la tribulación y gran tribulación, por toda esa destrucción que se viene en la tierra, el remanente que va a ser arrebatado y va a ser guardado de la hora de la prueba. Eso dice Apocalipsis 3. Ese remanente son para los que estemos, mire, aquellos que tuvieron un buen morir, ese es el primer grupo, porque por eso ellos serán levantados, ellos serán resucitados, pero no todos van a resucitar también, hermano. Hay muertos cristianos que no van a ser, hermano, no van a resucitar en ese momento, van a resucitar después, pero para el arrebatamiento son aquellos que murieron bien, que murieron con sus vestiduras limpias. Esos serán, hermano, resucitados. Y a ese grupo se va a unir los que estemos vivos, pero no solo los vivos, sino estemos vivos y que hemos permanecido. Por eso, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Permanecer, permanecer, permanecer. Queremos ser ese remanente. Permanece en Cristo, hermano, y que Cristo permanezca en nosotros. Mire cómo se unen los dos mensajes de hoy. Permanece en Cristo y nosotros, o sea, nosotros metámonos en él y permanezcamos en él, y que él se meta en nosotros y que él permanezca en nosotros. Porque entonces, si el Señor viene hoy, los vivos y que hayan permanecido serán levantados. Ese remanente será llevado. Hermano, cuánta matanza va a haber aquí en la tierra en esos días. Tremendo. Pero hay un remanente que el Señor lo guardó. Hay un remanente que el Señor lo levanta. Amén, amén y amén. Ahí pongan el resumen, póngase de pie. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a conservar. Mire, ahí está, mire, los remanentes que podemos ver en la palabra. El primero, de que de toda la humanidad solo se salvó Noé y su familia, 8 personas. De los que cruzaron el Mar Rojo, todos aquellos 600,000 que cruzaron el Mar Rojo, solo Josué y Caleb fueron conservados. De ahí todos se murieron en el desierto, hermano. Todos se murieron en el desierto. Solo estos quedaron con vida y pasaron a la tierra en abundancia. De los sacerdotes, solo Abiatar. De los descendientes de la realeza, solo Joás. Se me olvidó decirle algo de Joás. ¿Sabe qué cosas pude revisar de Joás? Que Joás era un edificador. Dice que él reconstruyó la casa del Señor. Lo que hablamos el viernes, hermano, qué lindo es cuando usted y yo tenemos disposición de edificar casa al Señor. Eso tenía Joás, y por eso, yo creo que por eso el Señor lo conservó, porque él edificaba la casa del Señor. Qué lindo cuando trabajamos en la casa del Señor, hermano. Y los otros, los profetas, solo los que escondió Abdías fueron 100 profetas. Ahora, los del pueblo de Israel, solo los que no doblaron sus rodillas ante Baal fueron conservados. Y la iglesia, el remanente de toda la iglesia a nivel mundial, de toda la iglesia de la tierra, hay un remanente. Solo los que hemos permanecido en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por este tiempo que hemos dedicado a ti. Señor, traemos ante ti este ayuno, lo venimos entregando. Recíbelo como una ofrenda agradable a ti. Recíbelo, Señor, como algo grato, como un olor agradable a ti, en el nombre de Jesús. Que sea de tu agrado. Padre, que tu palabra que ha sido ministrada en este día durante este ayuno, que traiga frutos a nuestra vida, que nos haga fructificar. En el nombre de Jesús, Señor, que de verdad busquemos permanecer en ti y tú en nosotros. En el nombre de Jesús, ruego al Padre que
estos mensajes que tú has puesto en mi corazón lleven, Señor, un cambio a nuestras vidas y que guardemos la posición de remanente. Somos tu remanente. Sobre todos los remanentes que hemos hablado hoy, queremos tomar ese último. De toda la iglesia, Señor, de Cristo, queremos ser ese remanente que es arrebatado antes de que venga el día grande y temible, antes de que venga el tiempo tribulacionario. Hay un remanente que va a ser guardado, que va a ser llevado, que va a ser levantado. Queremos ser ese remanente. Queremos ser esos pocos de la iglesia de Sardis que no han manchado sus vestiduras, que han guardado sus vestiduras. En el nombre de Jesús, que así sea. Padre, llévanos con bien. Desde ya oramos por nuestros alimentos para que tú los santifiques y los purifiques y que nos sustenten y que nos caigan bien a nuestro estómago. En el nombre de Jesús te damos gracias y que tu protección y tu cuidado vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.